una ilustración que es como la de alguien que está en la cima de una montaña. De repente tiene un tropezón y comienza a rodar loma abajo. ¿Habrá alguna posibilidad de detenerlo? Muy poca. Cuando usted rueda de la cima de una loma hacia abajo, a medida que rueda la velocidad aumenta, de manera que la caída es más rápida. David está en una loma y su vida ilustra en un punto determinado su caída. Usted conoce la historia. Y yo le traigo 6 cosas que hizo David que demuestran cómo él rodó hacia abajo para quedar en cadenas, al menos temporalmente. Primero, codició. Miró a aquella mujer y le gustó. Segundo, llevó a cabo lo que pensó en su cabeza. Adulteró. Tercero, mire cómo el pecado fue aumentando. Quiso esconder su adulterio. Cuarto, con tal de seguir escondiéndolo, asesinó. Fue el autor intelectual de un asesinato. Quinto, ocultó sus pecados. Ya había cometido toda esa serie de pecados, los escondió. Nadie sabía lo que estaba haciendo, aparentemente, porque el Dios de los cielos tiene su vista puesta, observando todas las cosas. ¿Habrá alguien que diga amén a eso? Amén. Sexto, Natán vino, le puso una parábola y volvió a pecar. ¿Cómo que volvió a pecar? Sí, porque condenó virtualmente a otro de lo que él mismo estaba haciendo. Es que estás condenándote a ti mismo, rey, porque eres tú el hombre de esta parábola. ¿Qué nos ilustra la vida de David en ese punto? Que descendió cuesta abajo hasta caer encadenado del pecado. Y es en esta profundidad pecaminosa cuando la persona desciende, donde los demonios aprovecharán, escúchame bien, principios de guerra espiritual. Es en esta profundidad del pecado donde los demonios aprovechan para tomar posesión del cuerpo de la víctima. Es en esa profundidad donde ellos vienen y se apoderan, entran al alma, toman control del cuerpo de esa persona. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Que todos los inconversos están endemoniados? No. No todos los inconversos están bajo posesiones demoníacas, pero sí bajo el control de Satanás. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Nos revela la palabra de una forma u otra que los demonios no van a entrar en una persona hasta que no se haya quebrado su voluntad y permitido el acceso consciente o inconsciente a su vida. En otras palabras, el fin de toda posesión demoníaca es llevar a la persona al suicidio. Amén. Lo que constituye en una satisfacción para Satanás. ¿Por qué? Porque es un alma que se va al infierno. Satanás conoce perfectamente mejor que usted y que yo cuál es su destino. Él sabe que su destino es el lago de fuego y azufre, la muerte segunda y el tormento eterno. ¿Por qué se esfuerza tanto en llevarse los humanos hacia el infierno? Porque no quiere estar solo, y de esa manera es un desafío a Dios. Es otra manera de revelarse al Creador, otra manera de demostrarle a Dios que jamás se va a arrepentir de las cosas que ha hecho. Es otra forma de tratar de dañar a Dios, cuando Dios no puede ser dañado. Amén. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios. ¿Cómo salir entonces del reino de oscuridad? ¿Hay alguna vía de escape? Juan el Bautista y Jesús coincidieron en su mensaje cuando expresaron y dijeron: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estás preso de cadenas espirituales de maldad. Eres un humano que está prisionero de estas cadenas. La palabra de Dios te dice: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén, aleluya. Ese fue el primer mensaje. Arrepentido. La única puerta de libertad
La única puerta de entrada. ¿Cómo se llama? Arrepentimiento. La única puerta de entrada al reino de Satanás. ¿Cómo se llama? Pecado. Y la única puerta de salida. Arrepentimiento. ¿Me está oyendo? Es muy simple. Es muy simple, es muy sencillo. Apréndase. La única puerta de entrada al reino de Satanás, ¿cómo se llama? Pecado. La única puerta de salida, ¿cómo se llama? Arrepentimiento. Lo que sucede es que Satanás esconde la puerta del arrepentimiento. Usa muchas estratagemas y muchas estrategias para ocultar la puerta del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento produce un pesar, un dolor sincero. Amén. ¿Oyó esa palabra? Un dolor sincero. Un dolor genuino por haber transgredido, desobedecido la ley de Dios. En segundo lugar, el arrepentimiento, la puerta de salida del reino de Satanás, reconoce las culpas, reconoce la falta y reconoce los pecados personales, viéndose como culpable él. Dice que yo hice lo que hice, pero fue culpa de no fue culpa de ese marido que yo tenía, o fue culpa de esa mujer que yo tenía, o fue culpa del hijo que yo tengo, o fue culpa de mi jefe en el trabajo. El arrepentimiento se ve cuando falla. Dice, fui yo. Amén. Otros pudieron ser la carnada y pudieron ser los títeres del diablo, pero fui yo. Reconozco que fui yo. David no se paró y dijo, la culpa de Betsabé, que ella se puso a exhibirse públicamente. Señor, he fallado, no apartes de mí el espíritu. Fui yo quien pequé. Los demás fueron títeres en las manos de Satanás, como lo fue también él. El arrepentimiento, que es la puerta de salida del reino de Satanás, produce un deseo de no volver atrás. Amén. Un deseo de no volver atrás. No quiero saber de atrás. La plaza. Dice que viene un buen grupo de música ahí ahora. Dice que vienen los tinini. Famosísimo. Estoy hablando con cubanos porque yo soy cubano. No vas a ir a mover la caja de bola. Eso va a estar bueno. El arrepentimiento no quiere volver atrás. Dice, no regreso atrás, no vuelvo a ser preso del faraón. Cristo me ha libertado, Cristo ha roto mis cadenas, me quedo con Jesucristo, no vuelvo atrás. Que se queden los tinini allá en la plaza. Amén, aleluya. La única puerta de salida del arrepentimiento produce un cambio activo y visible. ¿Escuchó eso? Un cambio activo, visible. Usted ve el cambio porque se produjo algo en el interior de la persona, pero comienza a haber un cambio activo y visible de conducta y de comportamiento. El arrepentimiento no solo se logra diciendo, confesé mi culpa y mi pecado, sino que se logra reconociendo a Jesús como el Señor, el Salvador, y depositando fe en la sangre de Jesucristo. Amén. El arrepentimiento no es un psicólogo. El arrepentimiento no es 4 pastillas del psiquiatra. El arrepentimiento no es una dieta. El arrepentimiento es acercarse a Jesucristo y decirle, lávame con tu sangre, trasládame al reino de los cielos. Eso es el arrepentimiento, la puerta de salida. Al reconocer a Jesús como Señor, que ahora gobierna la vida, por lo que la voluntad propia ha muerto, y reina entonces la voluntad de Dios en nosotros. El apóstol Pablo decía, ¿sabe por qué yo no persigo a los cristianos?
¿Sabe por qué yo no soy un ladrón? ¿Sabe por qué yo no hago las cosas que antes hacía? Porque ya no vivo yo. Usted lo dijo. Amén. Mas vive Cristo en mí. Y Cristo en mí no va a hacer esas cosas. Amén. Ey, escucha. Amén. Si Cristo está en usted, tiene que verse en las acciones. Si no se ven las acciones, Cristo no está en usted. Y la Biblia dice que el que no es de Cristo, no me diga de quién es porque usted lo sabe. Colosenses 1:13 dice: Jesús, o Dios el Padre, nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. No se pueden vencer las cadenas, ni el pecado, ni a los demonios actuando en la naturaleza carnal. ¿Usted piensa que va a vencer al diablo, a los demonios, las tentaciones en su naturaleza carnal? No puede. Recuerdo el testimonio que me hicieron hace muchos años de un hombre que tuvo una situación en su familia y se enojó fuertemente porque consideró su esposa era cristiana, sus hijos visitaban la iglesia y ocurrió una situación extraordinaria en su familia. Él no era cristiano, pero tenía entendimiento de lo que se hablaba. Y en una situación que le ocurrió a la familia, el hombre se enojó y dijo: el culpable de esto es el diablo. Agarró una mocha y dijo: yo quiero que Satanás se me aparezca porque lo voy a machetear, voy a acabar con él. Eran horas de la noche, abrió la puerta de la casa y al salir de la puerta de la casa una nube oscura lo estaba esperando. Una mano gruesa en medio de aquella nube salió, lo agarró por el cuello y comenzó a estrujarlo. Y él gritaba: auxilio, auxilio, auxilio. Hasta que toda aquella experiencia pasó. Satanás y los demonios no pueden ser enfrentados en nuestra naturaleza carnal. Nuestra naturaleza carnal no tiene habilidad ni poder para vencer demonios y fuerzas ni potestades demoníacas. Es el poder del Espíritu Santo actuando a través de nosotros lo que destruye las fuerzas demoníacas. Es el poder del Espíritu Santo, la nueva naturaleza que Dios nos da, el nuevo nacimiento, el nuevo Hijo de Dios, el que tiene el poder sobre las fuerzas del enemigo. Se necesita entonces una nueva naturaleza creada según Dios para enfrentar las fuerzas demoníacas. El Espíritu Santo coloca entonces a través del nuevo nacimiento esa nueva naturaleza, la cual deberá ser alimentada por la oración y la palabra. La nueva naturaleza tiene que ser alimentada a través de la oración. Escúchenme allí detrás. A través de la oración y la palabra es como crece la nueva naturaleza. Como recién llegados al reino de la luz, tendremos que adaptarnos a un nuevo gobierno. ¿Cuál gobierno, pastor? El de a mí me hago lo que yo quiero. El gobierno del reino de los cielos, el gobierno de Dios sobre mi vida. Amén. Ocasionalmente, escúcheme bien, tendremos las primeras batallas con el antiguo reino de oscuridad. ¿Por qué? Satanás no se resigna. Aprendan esto, que es un principio de guerra espiritual importante. Satanás no se resigna a perder muy fácilmente los que fueron sus esclavos. Recuerda aquella expresión que comentamos en domingos atrás. El demonio sale y dice... ¿Qué dice? Volveré. Okay. No voy a decir lo que iba a decir. Se valdrá de muchas trampas